En pro de la salud, la educación o una campaña política. A las escuelas se les exigió hacer todo por internet. ¿Por qué no se le exigió eso mismo a los candidatos? Mañana son las votaciones, las primeras votaciones en medio de una pandemia activa. Una pandemia que nadie ha dicho que ha terminado. Desde que comenzó en 2020, todos los mexicanos tuvimos que someternos a los lineamientos marcados por la Secretaría de Salud en pro de nuestra vida y de evitar ser contagiados. Todo tipo de movimiento se detuvo, afectando inicialmente a los negocios de todas las categorías, nuestra vida social, pero sobre todo, y lo más importante, se detuvieron las escuelas. O sea, las clases presenciales desaparecieron. La razón es sumamente entendible, o sea, nuestra salud. Reservarnos de todo eso era por nuestra salud. O sea, fue detener lo más importante que hay en el país en pro de la salud, detener la educación. Claro, seguirla en línea con todas sus limitantes, pero a final de cuentas hasta la educación tuvo que cambiar su manera de operar. Y repito, la educación del país, que es lo más importante que define el rumbo de la nación, se tuvo que adaptar a los lineamientos de la Secretaría de Salud. Y todos lo entendimos. A mediación del año pasado, llevar a nuestros hijos al parque era prohibido. A la tienda era algo penado. Que nos acompañaran a alguna institución era totalmente impedido. O sea, mucho menos pensar intentar llevarlos al cine o al parque o a algún centro recreativo. Era muy mal visto. De hecho, no se podía. Y los adultos lo entendimos. Estábamos en semáforo rojo en todo el país. Y así duramos durante el resto del año. Inclusive al finalizar, por todos los medios se nos pedía que en esas fiestas decembrinas se tuviera mucha prudencia de no salir, porque si no en enero veríamos las consecuencias. Digo, puesto que cuando el semáforo cambiaba de rojo a naranja, luego volvía a estar rojo por esos periodos vacacionales. En 2021 finalmente empezaron las vacunas, pero se comenzó por el sector de población de adultos más grandes, que son a los que se les prohibió más salir en el 2020. Pero ya faltaban pocos meses para la elección y las campañas ya tenían que arrancar. Por lo que de pronto, en todo el país, el semáforo cambió a verde de pronto. Cuando apenas estaba vacunando al primer sector de la población, que de todos modos era el que menos movimiento tenía. De pronto el semáforo ya era verde. Hoy, a un día de la elección, mágicamente, la velocidad de la vacunación se disparó intentando vacunar a la mayor cantidad de gente posible. Pero aún no se llega a vacunar a nadie por debajo de los 40 años, que casualmente es el sector más productivo y con mayor movimiento en las calles. Y por cierto, mañana domingo de elecciones no habrá vacunación. Recapitulando entonces, en 2020 todas las formas de trabajo y educación se tuvieron que detener y adaptar a los lineamientos de la Secretaría de Salud, a los cuales no contradecimos, pues tienen razón. ¿Se acuerdan que a quienes intentaron juntarse en reuniones de más de 10 a 20 personas se les persiguió, detuvo, sancionó y criticó fuertemente por irresponsables? A las estancias infantiles igualmente se les restringió, se les exigió cerrar y se les prohibió funcionar en pro de la salud. Hubo un acoso por parte del gobierno a todo el sector educativo y de emprendedurismo local que trató de elaborar, con la fuerte bandera de la salud. Esa es una razón a la que nadie puede ir en contra. Pero a la hora de entrar en el periodo de elecciones, ¿qué? La Secretaría de Salud se tuvo que tragar sus palabras, el semáforo lo pintaron de verde, se dejó de escuchar la gente contagiada por COVID y todas las historias dramáticas que escuchamos, y de pronto se empezó a ver bien que la gente en la calle haciendo campaña. Y no voy en contra de eso, puesto que en algún momento tendríamos que volver a salir. Solo invito a que pongamos mucha atención en las exigencias del gobierno a partir de lunes, puesto que muy seguramente volverán a advertirnos que necesitamos cuidarnos nuevamente y probablemente las exigencias de la Secretaría de Salud se vuelvan a subir. Como ciudadanos, preguntemos al gobierno cómo sí se le pudo exigir a las escuelas que funcionaran en línea, a la educación, la base primordial de la sociedad, se le exigió jalar a través de internet. ¿Por qué no se le exigió de la misma manera a los partidos políticos promocionarse únicamente a través de las redes? ¿Por qué no se les prohibió a ellos de igual forma no salir a las calles y hacerlo a través de sus computadoras? ¿Por qué los niños de México tuvieron que pasar un año escolar formándose sin poder salir a las calles para cuidar la salud? Y los candidatos no se les puede someter a ese mismo criterio en pro de la salud. Pues mañana salgamos a votar, esto ya está hecho. Pero a partir de lunes estemos atentos para ver con qué congruencia el gobierno le seguirá pidiendo a las escuelas estar cerradas o a los negocios a no funcionar al 100%, tal y como sí lo hicieron los candidatos políticos, como si hubieran estado en cualquier año electoral.